Reciban todos un cordial saludo en esta mañana. Hoy quiero agradecerles por tomarse en el tiempo y abrir espacio en sus vidas para estar hoy acá con nosotros. Yo me alegro mucho de verlos a todos y gracias por confiar en nosotros, confiar en que tenemos un lugar adecuado, seguro para ustedes, para sus familias, y gracias por darnos el privilegio de servirles antes que nada. Hoy queremos iniciar una serie en la cual vamos a estar hablando durante un espacio de 4 semanas, y saludo a todas las personas que nos están viendo. Quiero saludar a la gente que nos sigue allá en Quebec, Canadá, en Guadalajara, México, en Colombia, en Bogotá, en La Chorrera, Amazonas, y también quiero saludar a las personas que están en Honduras, al pastor Cory en Guatemala y a todos los que están siguiéndonos hoy en este servicio. La soberanía de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la soberanía de Dios. Vamos a entender qué es un dilema, a comprender lo que generalmente es como un dilema, y pues hoy vamos a ver nuestra primera parte. La soberanía de Dios es algo que nos puede ayudar a sobreponernos a las condiciones que nos traen los dilemas, las preocupaciones, los afanes, los miedos y los temores. Y en este tiempo, hablar de un dilema es importante porque, como ustedes veían en el bumper, hay una opción. Se abre la economía, se abren las iglesias, se abren las empresas, la vida sigue, o nos quedamos todos esperando a ver qué va a pasar, qué van a hacer. Alguien tiene la obligación, alguien tiene que salvar el país, alguien tiene que salvar la estructura, alguien tiene que salvarnos a nosotros de esta debacle que está pasando. O la opción 2 es mantenernos encerrados, quedándonos, cuidándonos, sin hacer ningún tipo de actividad y olvidarnos de la vida que llevábamos antes. El pensamiento que nos están vendiendo hoy es que estamos condenados si hacemos algo o que no estamos condenados si hacemos otra cosa. En últimas, nos están dejando un dilema a nosotros, nuestros gobernantes, nuestros dirigentes, para que nosotros tomemos una decisión. Esa es la realidad. Por eso en estos días, ustedes vieron, hace 8 días yo dije la conversación que tuvimos con los gobernadores o con el gobernador, todos los pastores del estado de Utah, y no antes de este fin de semana, o antes de este fin de semana, el mismo presidente se pronunció acerca del tema de las iglesias, porque es que no tiene sentido que estén abiertos otro tipo de actividades, que el riesgo es mayor, que aumenta el riesgo, pero que ni siquiera tienen ambientes controlados y su tráfico triplica el tráfico que nosotros tenemos. Créanme, en esta iglesia, pero hoy día de 100 personas en una semana. Quizá en sus lugares de trabajo eso es el triple, el doble, el supermercado donde usted va, los lugares donde vamos. El problema es que nos están condenando a hacer y a no hacer. Por eso vemos que nos están dejando a nosotros tomar la decisión, lo cual nos puede llevar a resolver la situación o a terminar en una parálisis y siendo presos del miedo y no tener sencillamente claridad. Bienvenidos a nuestra serie El Dilema. Está diseñada especialmente, como lo van a ver en sus pantallas y nos pueden seguir ustedes por el canal de YouTube, es una respuesta cuando nosotros tenemos decisiones que están divididas. La soberanía de Dios es lo único que me puede traer a mí respuestas cuando mi opinión está dividida con mi esposa, mi opinión está dividida con la sociedad, mi opinión está dividida en cualquier sentido. Cuando me parece que esto está bien, pero también me parece que esto está mal, cuando tengo un dilema, la soberanía de Dios me puede ayudar a conciliar estas cosas. Ahora, en lugar de entrar en una desesperación, nuestro trabajo como hijos de Dios y nuestro trabajo como seres creados por Dios es poder demostrar que los dilemas aparentes que vivimos los podemos manejar con situaciones y condiciones que no sabíamos antes, pero que con el conocimiento de Dios y de la palabra de Dios podemos desarrollar capacidades y generar actividades que hacen que nuestra identidad se mantenga intacta. Algo
que puede resolver lo que no sabemos nosotros es la verdad. Y por eso la tesis de esta serie, como aparece en las pantallas, es que la verdad puede reparar todo lo que esté roto, todo lo que esté alterado, todo lo que esté dividido. La verdad es lo único a lo que yo me debo enfrentar y es lo único en lo que yo debo confiar. Personalmente, yo confío en la verdad. Yo confío en lo que Dios ha dicho que es la verdad y en lo que yo soy, en esa premisa de esa verdad. La verdad puede sacarnos de los dilemas y ponernos en un lugar donde nosotros podamos avanzar con confianza. Yo estoy seguro que ustedes, como las personas que nos ven en este momento y los que están acompañándonos en este servicio hoy aquí, ustedes como yo quisieran siempre tomar, o les gusta tomar, como decimos popularmente, el toro por los cuernos en vez de sentarse encima de los cuernos del toro. ¿Sí o no? Uno no quiere sentarse en los cuernos del toro porque el toro lo puede matar, le puede hacer daño. Uno quiere tomar el toro. Dios está llamando a la humanidad a tomar el toro por los cuernos, a ser dueños, tener una responsabilidad extrema en lo que es nuestra responsabilidad de hacer decisiones. Yo no sé usted, pero si usted ha leído la Constitución no dice que nosotros tenemos derecho a la salud, porque la salud no es un derecho. Lo que es un derecho es la vida. Usted tiene derecho a la vida. Entonces nadie le puede prohibir o obligar a usted a hacer algo por salud. Le puede prohibir o hacer algo que atente contra la vida. Por consiguiente, la decisión y la soberanía de Dios están encaminadas en preservar la vida, porque Dios ama la vida, Dios no ama la muerte. Dios ama la vida. Entonces la soberanía de Dios nos puede ayudar a comprender cómo salimos de ese dilema. La palabra dilema, veamos la definición de esa palabra. La palabra dilema viene de la palabra griega dilema y la definición es sencillamente es una situación difícil o comprometida que presenta un punto de elección entre dos cosas. Aquí tenemos que elegir, creer en la verdad o creer en lo que nos alimentan las noticias, lo que nos alimentan los que quieren manipular, lo que alimenta el mundo entero. Entonces, ¿en qué vamos a confiar? Acuérdense que la sabiduría es la precaución, ¿cierto? Pero el fruto de la necedad es el miedo. Cuando nosotros somos necios nos llenamos de miedo. Cuando somos sabios tomamos precauciones. Usted está en un lugar donde practicamos la sabiduría, tomamos precauciones. Y el dilema no es si estamos haciéndolo bien o estamos haciéndolo mal. Estamos haciendo lo que debemos hacer con la sabiduría que podemos hacer y estamos tomando decisiones. Yo hago esta pregunta: ¿quién es más grande y más poderoso que Dios para decidir sobre lo que tú crees y lo que no crees? Nadie. Tú tienes una intimidad, una relación con Dios donde tú determinas qué crees, qué no crees, qué es verdad y qué no es verdad. Pero si dejamos todo al criterio, como alguien me decía por ahí, es que yo siento esto, yo siento lo otro. Si dejas en tus sentimientos, tus emociones y en tus circunstancias la decisión, entonces puedes entrar en una debacle de un dilema, caer en la trampa, que es lo que buscan aquellos que matan el cuerpo, llevarnos. Ahora, no hay duda de que existe un falso dilema y el primer falso dilema, como lo van a ver ustedes en las pantallas, vamos a hablarlo hoy. El primer falso dilema que existe es que Dios controla todo y si Dios no lo hace, entonces no es un Dios soberano. Lo que el dilema y el vox populi que hay allí es que Dios tiene el control de todo, pero si Él no puede controlar, entonces muchos hay hoy en contra de nosotros, las personas que creemos en Dios. ¿Cómo es posible que nosotros pretendamos que Dios haga algo que es nuestra responsabilidad hacer? En cierta forma, eso es cierto, pero tampoco es totalmente cierto. Ahora, si Dios controlara realmente todas las elecciones y los resultados de la humanidad y de cada uno de nosotros, si Él los controlara, entonces explíqueme por qué terminaron más de 6 millones de judíos asesinados en un holocausto. Explíqueme eso. Si Dios controlara absolutamente todo, entonces explíqueme por qué hay personas que compran armas, se enloquecen y asesinan a miles de un día para otro. Si Dios realmente lo controla todo. Eso nos deja entender a nosotros que Dios es soberano, que sí es soberano, pero que a pesar de que Él creó el universo,
Él no creó el universo y se fue de vacaciones. Él creó el universo y nos creó a nosotros y nos dio cosas importantes y nos dio una responsabilidad. El problema es que el dilema viene cuando no tenemos clara nuestra responsabilidad en este ambiente en el que nos encontramos. Entonces, ¿cómo fue que nosotros llegamos acá? ¿Por qué este dilema? ¿Por qué los dilemas hoy en día nos están poniendo? Pues porque muchos tenemos mal definida la soberanía de Dios. A pesar de que hay países que basan sus leyes, su constitución, sus políticas en la palabra de Dios, han mal definido, mal ejecutado, mal ejercitado y mal aplicado esa como Dios la definió. Es decir, han alterado la realidad. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros creemos que Dios tiene el control final y decisivo de todas las decisiones humanas. Estamos aplicando algo que se llama el determinismo. El determinismo es una corriente que es legalista, que es religiosa y se relaciona con el pensamiento de Calvino, con el calvinismo. Y es decir, que Dios, hay algunos que afirman en ese determinismo que Dios ya sabía que Adán y Eva iban a pecar y que Él fue el que los movió a pecar, lo cual no es verdad. Porque en muchas partes de la Biblia nos damos cuenta que fue una decisión personal. Fue un encuentro independiente donde Dios les dio la potestad de tomar una decisión y ellos decidieron lo contrario. Ahora, no podemos decir que en un mundo macro y en el mundo micro Dios administra todo y cada cosa horrible que pasa, cada cosa pecaminosa que sucede, la determinó Dios, porque no es cierto. El pecado no entró al mundo por culpa de Dios, entró al mundo por Adán y Eva, por el hombre, por el ser humano creado por Dios. Incluso cuando Dios llamó a Abraham, antes de llamar a Abraham, llamó a su padre Tará, y su padre Tará se negó a aceptar el deseo de Dios, padre de todas las naciones, y por eso Dios llamó al hijo de él a Abraham. Entonces, ¿cómo explicamos que este hombre sí? ¿Cierto? Pero no es tal, no es así. Aparentemente, el apoyo bíblico de aquellas personas que enseñan mal la soberanía de Dios y que la aplican mal en la política, toman lo que dice Job 42:2. Y vamos a ver lo que dice el capítulo 42 de Job. Dice: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Los planes de Dios están hechos en la inmensidad de la eternidad. Hechos 2:23 dice: este fue entregado según el determinado propósito y previo conocimiento de Dios. Previo conocimiento, no dice previa voluntad. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Expliquémonos esto. A ver, hagámonos esta pregunta: ¿cómo es posible que nosotros podamos creer que Dios ha determinado cada cosa mala y buena que pasa? Y haya gente malvada que decide matar al Hijo de Dios. No tiene sentido, ¿verdad? Hay tres realidades bíblicas con las cuales yo quiero enseñar hoy, implementar, porque estas afirmaciones de la falsa soberanía de Dios totalitaria, como un dictador que nos destinó para sufrir y que lo que está pasando es culpa de Dios y está en la voluntad de Dios, porque Dios es soberano y Él tiene el control. Quiero debatir esto con ustedes y quiero ponerlo en sus mentes para que a la luz de la palabra, sin que ustedes me crean a mí, vayan y se tomen el tiempo y se interesen por escudriñar las Escrituras e investigar y comprender esto mejor. La primera es que Dios nos considera responsables de nuestras elecciones. Dios nos considera responsables de nuestras elecciones. Si no hubiera sido así, no hubiera existido gente malvada o pecadores a quienes Él quisiera salvar. Hay personas que Dios creó, seres humanos, que pueden tomar la decisión de respetar su responsabilidad moral, como lo dice Hechos capítulo 2, lo que habla el apóstol Pedro, o sencillamente ellos tomaron libre la decisión. Somos libres de decidir. Usted está aquí porque usted decidió venir a la iglesia. Dios
no escribió en ninguna pared ni en ninguna piedra que usted iba a estar acá. Dios le dio a usted el conocimiento de Dios. Dios le enseñó a usted que Él quería relacionarse con usted. Y basado en esa decisión de fe suya en Dios, usted está aquí. Ahora, si es como el de los domicilios, que vino a traer un domicilio y está acá, pues seguramente es una oportunidad que usted tiene de hacer una decisión. El segundo punto es que Dios hace justicia sobre la culpabilidad de una persona, de un ser humano. Si Dios controlara absolutamente todo, nos juzgaría a todos por el error de uno. Porque si Dios controlara absolutamente todo, Él sabría que muchos de nosotros nos quedamos callados frente al pecado de otros. Y somos presos, cómplices de ese pecado. Como los corruptos que se roban el dinero de los países, de los presupuestos. Muchos de ellos tienen personas que conectan con ellos el delito. Entonces Dios tendría que destruirlos a todos por igual. La pregunta es, ¿no es acaso lo contrario lo que Dios hace? ¿No es acaso la oportunidad de arrepentirse y volverse a Él lo que Dios les da? ¿No es eso lo que Dios hace? Dios no destruye. La voluntad de Dios no es destruirnos, no es absolutamente eso. Es decir, Dios no decide por ninguna persona el mal que hace. Y la demostración más clara de esto es que Dios le mandó a Moisés leyes para ejercer justicia sobre las malas decisiones del hombre. Si el hombre no necesitara leyes para ejercer justicia, y si Dios es el que ejerce la justicia, ¿cómo por qué Dios le dio a Moisés leyes para que hiciera justicia? ¿Se dan cuenta que no es tan cierto que Dios sea así de injusto y que la soberanía de Dios no es ruin, no es dictatorial? Dios dio leyes a Moisés. Veamos lo que dice Josué 20. Dice así: todo israelita o inmigrante que hubiera matado accidentalmente. ¡Oh! ¿Accidental? Pues sí, hay muerte accidental. Vea lo que dice. Accidentalmente a alguien podría huir hacia una de estas ciudades para no morir por la mano del vengador del delito de sangre antes de ser juzgado por la asamblea. Nuestro código de leyes en el mundo entero se basa en el Antiguo Testamento. Y esas leyes que hay en casi todos los países del planeta se basan en el Antiguo Testamento. Y es el código de justicia que Dios dio para decir qué es lo que está mal y qué es lo que está bien. Cuando un asesinato tiene intención y cuando es un accidente. Entonces, si Dios es tan soberano, ¿por qué no mata a los que matan? ¿Por qué les da la oportunidad de arrepentirse? Porque Él quiere salvar al pecador. Es así de sencillo. Nosotros no podemos responsabilizar a un bebé porque llora. Si usted le pega a un bebé porque llora, usted está mal. Porque es la única forma de comunicación que tiene el bebé para expresar lo que siente, lo que tiene. Por esa razón es que Dios a nosotros así. Porque hay leyes que Él nos dio para que hagamos decisiones con un razonamiento claro. Mira lo que dice Mateo 11, 20 al 22. Este pasaje en el tiempo del Evangelio de Jesús ilustra mucho mejor las cosas. Entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros. Estaban en unas ciudades donde hacía milagros, porque no se habían arrepentido, o sea, veían las obras y no se arrepentían. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. Pero les digo, el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. A ver, ¿cómo así? Jesús, Dios mismo, está diciendo que hay un día del juicio, lo cual quiere decir que Dios no hace juicio de manera inmediata, lo cual quiere decir que Dios nos dio la oportunidad de hacer decisiones de las cuales vamos a dar cuenta algún día. ¡Oh! Es cierto, el dilema. Yo no tengo que quedarme sentado en la casa esperando que Dios me ilumine o me mande un iluminado para decirme dónde deposito mi confianza. Yo sé que tengo una confianza en Él, confío en Él, sé que su palabra es la verdad. Yo hago decisiones confiando en el Dios que tengo. Eso es lo que nosotros hacemos. Ahora, Corazín y Betsaida, según lo que dice Jesús ahí, eran más culpables que Tiro y Sidón.
porque unas tenían más información que las otras y aún así no les importó. Esa es la justicia de Dios. Algunos somos más culpables que otros. Por eso Dios nos delega a nosotros también la justicia. Por eso tenemos la oportunidad de defendernos ante un tribunal. La tercera razón por la que la definición determinista de la soberanía es insuficiente hoy día, es decir, creer que Dios es así, es insuficiente hoy día, es porque la descripción o la autodescripción que Dios hace, Él mismo, de un Dios amoroso, compasivo, justo, no sería coherente si Él es responsable del mal. Y la descripción de Dios mismo la hace Él mismo y está descrita en el libro de Éxodo 34, 6. Escuchémosla. El Señor descendió de la nube, el Señor, Dios, descendió de la nube y se puso junto a Moisés, junto a un hombre de carne y hueso. Y dice, luego le dio a conocer su nombre. Pasando delante de él, proclamó en su cara, proclamó, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento ¿para qué? Y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y la cuarta generación. Quiere decir que Dios es justo, pero nos ha dado la oportunidad a nosotros de ser perdonados, de volvernos de nuestra rebelión a Él y el día del juicio dar una explicación y recibir la absolución a través de Cristo. Eso mismo es lo que Jesús vino a cumplir, la ley. Por ejemplo, tenemos una idea bastante buena de lo que es el amor. Y pensamos que el amor es lo que yo necesito hacer para satisfacer las necesidades de mi prójimo. Es decir, yo amo a mi esposa, yo hago lo que sea para satisfacer sus necesidades. El amor es amable, es sacrificial, es poner el bien de la otra persona por encima del propio bien. Eso lo sabemos, es una definición. Está en la Biblia, es paciente, está en 1 Corintios capítulo 13. Ahora, ese amor nosotros no lo aprendimos por nosotros mismos. Ese amor Dios nos lo muestra con la compasión. A través de Jesucristo nos mostró ese amor. Algo que debería ser cierto para nosotros y para los discípulos del Señor es que el único amor demostrado en la vida que no tiene discusión es Dios por su creación a través de Cristo. Pero si nosotros lastimamos a otras personas a propósito, si actuamos a propósito haciéndole mal a otros, entonces, ¿cómo podemos decir que somos amorosos? No lo podemos hacer. La pregunta es, ¿Dios nos quita la vida por ir en contra de su amor? No. Entonces la soberanía de Dios a un punto donde hay algunas cosas que considerar. C.S. Lewis, hablando en un libro que él escribe que se llama El problema del dolor, que les recomiendo a los que les gusta leer que lo lean, él escribe esta frase y me gusta y dice, si el juicio moral de Dios difiere del nuestro, o sea, de nuestro juicio, para que nuestro negro pueda ser blanco, no podemos decir nada llamando a Dios bueno, porque decir que Dios es bueno mientras afirma que su es diferente a la nuestra, es realmente decir que Dios es algo que nosotros no sabemos qué es ni conocemos. Pero nosotros sabemos que Dios es bueno porque Cristo fue a la cruz, murió por nosotros. Y a lo largo de la historia, Dios en su accionar y en su interacción ha mostrado amor, misericordia, compasión, perdón. ¿Están conmigo? Las palabras como amor y bondad tienen un significado y tienen un sentido. Ese amor y esa bondad es lo que nos lleva a definir la soberanía de Dios. No es simplemente el título de que Dios es soberano. Un presidente es soberano, pero la pregunta es, ¿el presidente puede hacer lo que le dé la gana con su país? No, ¿cierto? Y si la autoridad de Dios está reflejada en las autoridades que están delegadas por Él en la tierra, entonces, ¿cómo es la autoridad de Dios? Está también dándonos la oportunidad a nosotros de decidir. No en vano la palabra de Dios habla a que cada pueblo merece al gobernante que lo elige.
Porque Dios podría entonces elegir nuestros gobernantes y ponernos al mejor, si se lo pedimos, ¿verdad? Pero no es así. Nosotros tenemos la libertad de elegir. Ahora, la pregunta, ¿cuál es la mejor explicación para la soberanía de Dios? Si no es esa soberanía dictatorial, si no es esa soberanía donde Dios es dueño del bien y del mal y es responsable de lo malo que me pasa y de lo bueno que me pasa, si no es esa, ¿cuál es? Veámosla. La soberanía de Dios es esta. Dios crea y está en control de todas las cosas. Creó todo y está en control de todas las cosas, sin controlar todas las cosas. Dios no controla tu vida. Yo quisiera que alguno de ustedes me diga, esta mañana me levanté y Dios me controló. Dios me cogió y me levantó de la cama, me metió a la ducha, me bañó. ¿A quién le pasó eso? A ninguno nos pasa eso. Nosotros hacemos decisiones. Nosotros tenemos responsabilidad. El Señor delegó en nosotros. La lectura de Job es que nosotros no podemos frustrar los planes de Dios. ¿En qué sentido? En el diseño de Dios. Yo insisto en el diseño de Dios, porque lo que el mundo ha querido hacer es fabricar un falso diseño de Dios. Y yo no voy a descansar, como no lo descansó el apóstol Pablo, como no descansó Pedro y los apóstoles, hasta que la gente que esté al frente mío, a mi alrededor, y todo el que me pueda escuchar, comprenda que hay un diseño de Dios. El diseño de Dios, cuando lo alteramos, entorpecemos nuestra propia vida. Pero el plan de Dios sigue intacto, porque nosotros no podemos cambiar los planes de Dios, como lo dice Job. También creo que Dios está en control sin controlarnos, porque cuando Pedro nos dice que Él fue entregado por determinado propósito y fue previo al conocimiento de Dios, Pedro lo que nos está diciendo es, el Padre sabía que eso tenía que suceder, pero aún así el Padre no obligó a Jesús. ¿En qué parte de la Biblia encontramos donde el Padre le dice a Jesús, de malas, usted tiene que ir a la cruz? En ninguna parte. Él dijo, Señor, pasa de mí esta copa. Pero Jesús mismo voluntariamente la aceptó. La decisión fue voluntaria. El hecho de que tú estés aquí es voluntario. El hecho de que tú des y seas generoso en la iglesia es voluntario. El hecho de que tú sirvas es voluntario. El hecho de que tú leas la palabra de Dios es voluntario. De que ores es voluntario. La voluntad tuya no es la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios es que tú vivas bajo su voluntad. La fortaleza de esta definición que acabamos de leer, donde Dios está en control, pero no controla todo, la fortaleza es que al mismo tiempo apoya la verdad de la responsabilidad y la libertad que tenemos nosotros en Cristo. Cuando vamos a Cristo y nos sometemos a Cristo y ponemos nuestra vida en las manos de Cristo, tenemos la oportunidad de decidir para bien o para mal. O dígame usted que no ha vivido cosas en su vida que son consecuencia de sus decisiones. Pues todos hemos pasado por eso. Esta semana, por ejemplo, yo salí de mi casa a arreglar un problema que tenía en uno de los edificios, y cuando iba llegando puse mi luz para virar a la izquierda, viré a la izquierda y voy a entrar al parqueadero, y por alguna razón una estudiante sale corriendo del otro edificio, no me mira y me choca de frente. La verdad, yo iba volteando y ya iba como a 5 millas, pero ella arrancó rapidísimo, su carro se dañó horrible. En ese momento yo paré por un instante y dije, ¿por qué me pasa esto? ¿Quién tomó la decisión de voltear en esa esquina inmediatamente? Fui yo. ¿Quién tomó la decisión de moverse de ese lugar acá sin mirar a un lado o al otro y hacer el despeje que uno debe hacer? La otra persona. ¿Quién es el culpable? Pues los dos. Yo voy a voltear, yo tengo que parar, poner mi direccional y voltear, así no haya un stop. Pero cuando estoy en un carril que va hacia el norte y el otro carril va hacia el sur y voy a entrar acá, yo debo parar. ¿Saben qué hizo el pastor? No paró, puso la direccional y se mandó. Y la otra no paró y se mandó. Entonces a los dos nos cayó la consecuencia. Entonces le decimos, Dios mío, ¿cómo que tú lo controlas? ¿Por qué no controlaste a esta muchachita? Y ella dijo, no, ¿por qué no controló a ese tipo? Sencillamente son nuestras decisiones. Son momentos
que podemos nosotros apoyar en una verdad, y la verdad es que Dios nos dio la libertad para escoger. El dilema falso número 2 es que Dios es todopoderoso y Dios no es bueno, porque todo el mal cae sobre nosotros así como el bien. O que Dios es bueno, pero no es todopoderoso, porque hay cosas que me pasan que son causa de mis consecuencias. Entonces Dios es bueno para una cosa, pero es malo para la otra. Ese es el otro dilema. Muchos cristianos piensan que Dios les mandó algo. Dios lo único que le mandó a usted y a mí, ¿saben qué fue lo que nos mandó? A obedecerlo, a obedecer su palabra. ¿Y saben qué más nos mandó? A orar, a seguirlo. ¿Y sabe qué más nos mandó? A que lo adoremos en espíritu y en verdad. Eso es lo que nos mandó. Y nos mandó una ley moral. Pero nada más. Lo bueno y lo malo que acontece en nuestra vida está relacionado con circunstancias que son diseñadas, causadas, iniciadas, tomadas, asumidas, adquiridas, generadas por el ser humano. Entonces el dilema que nos están dejando hoy para decidir qué vamos a hacer con nuestra vida, esto no es un nuevo normal. Lo que estamos viviendo es anormal. El nuevo normal, ¿saben qué es? Que usted no deje de vivir su vida como Dios se la entregó. Que usted no deje de seguir adelante como Dios le ha dado su vida. Que usted continúe confiando su vida al Señor. No importa cuál sea el virus que venga, no importa cuál sea lo que le pongan en la sopa, lo que importa es que usted tiene un Dios que le dio la vida y el único que tiene gobernabilidad sobre su vida es Dios. Usted lo que necesita tener de Dios para vivir con las precauciones necesarias y proteger la vida que Dios le dio, pero no afanarse, porque el que se afane por su vida, ¿qué dice? La perderá. No se afane por la vida. En este momento lo más cruel que hay es aceptar que algún día nos vamos a morir. Pero esa es la realidad. Este cuerpo se muere, pero nosotros estamos para una eternidad. Ahora, en respuesta a este dilema, me encanta algo que escribe C.S. Lewis en el libro Mero Cristianismo. A mí me gusta C.S. Lewis porque es un tipo confrontativo y escribió hace muchos años, pero me encanta su literatura porque lo hace a uno pensar. Con esto no quiero decir que sepa él más que Dios y que la palabra, pero son reflexivas. Dice, una criatura que es libre, pero que no tiene la posibilidad de equivocarse. Todo ser libre se puede equivocar. Yo no puedo. Si una cosa es libre de ser buena, también es libre de ser mala. O sea, nosotros no va a ser el mal. Y el libre albedrío es lo que ha hecho posible el mal. ¿Por qué entonces Dios les dio libre albedrío? Porque el libre albedrío, aunque hace posible el mal, es lo único que hace posible que el amor de Dios, la bondad de Dios, la alegría de Dios sea algo que al hombre le interese. Si no existiera el mal, nosotros no nos interesaríamos por el bien. Si no existiera el odio, nosotros no nos interesaríamos por el amor. Si no existiera el juicio, no nos interesaríamos por el perdón. Por eso, la soberanía de Dios está fundamentada en el amor. Dios nos dio libertad de tomar decisiones significativas. La libertad está detrás del mal y el sufrimiento del mundo. Y para demostrarles esto, les voy a dejar escuchar lo que escribe el salmista en el Salmo 15:3. Dice, nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Dios es soberano. Él puede hacer lo que a Él se le antoje. Pero tú puedes tomar la decisión y decirle a Dios cuál es tu decisión. ¿Y sabes qué va a hacer Dios? Va a considerar tu decisión. Dios va a considerar tu petición. Él va a considerar tu necesidad. Y el Salmo 16 lo dice, los cielos le pertenecen al Señor. ¿Pero qué? ¿Qué dice ahí? Pero a la humanidad le ha dado la tierra. ¡Oh! Entonces ahí se acabó el cuento. ¿Quién es el responsable de lo que pasa en la tierra? Nosotros. Pues todo esto que está pasando, todas estas personas que están causando los problemas que hoy tenemos, esas personas, Dios va a hacer justicia con ellos. Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Obviamente hacer nuestra parte. A mí de nada me sirve pelear con un gobernante que es necio y testarudo, porque la Biblia me dice que no me junte con los necios. Yo mejor lo dejo en esa edad y me dedico a agradar a Dios, a llevar el mensaje del Evangelio y a compartir las buenas nuevas de salvación y a traerle a otros esperanza. Porque la esperanza
va a producir fe, y la fe va a producir constancia, y la constancia nos va a llevar a feliz término la obra que Él quiere terminar en nosotros. ¿No les da alegría eso? Ahora, mire lo que dice Romanos capítulo 8. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Al que me lo diga, le tiro un Venmo de $50. ¿Cuál es el propósito de Dios? Párese uno y dígalo, duro. ¿Cuál es? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles a obedecer lo que yo les he mandado, y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es su propósito, ese es mi propósito. El problema es, en ese propósito los planes de Dios son incambiables. En eso Él es soberano, pero nosotros a veces queremos cambiar ese plan. Nosotros a veces no queremos ir a ser discípulos, queremos ir a ser amigos. Queremos ir a hacer negocios. Queremos ir a hacer billete. Pero para eso, ¿cómo fue que Dios nos creó? Dios quiere que primero hagamos discípulos y después hagamos billete. Entonces, el diseño de Dios es perfecto. ¿Por qué hablo, insisto en esto? Porque los que han sido llamados de acuerdo a su propósito es a los que Dios les dispone las cosas para bien. Pero cuando nos queremos salir del propósito, nos vienen situaciones de mal y son consecuencia de la desobediencia al propósito, al plan de Dios. No es culpa de Dios, es mi responsabilidad. Ahora, ¿Dios puede tomar lo bueno y volverlo malo? Si quisiera. ¿Pero Dios puede tomar lo malo y volverlo bueno? Sí, pero Dios no llama a lo malo bueno ni a lo bueno malo. Dios llama las cosas por su nombre. Esta realidad que hoy nosotros podemos argumentar nos lleva a lo siguiente. Pon la siguiente, por favor. Y esto es una verdad bíblica. Dios no determina todas tus elecciones, pero Dios sí determinó que eres libre. Mi invitación hoy, y quiero cerrar este mensaje, quiero pedirle a Luis que me acompañe, por favor, y quiero cerrar este mensaje, y es básicamente con esto. Yo he intentado argumentarle a usted que Dios ejerce la soberanía, otorgándole a usted la capacidad de tomar decisiones de manera libre, en sabiduría, y que Él va a intervenir y hará la corrección del rumbo que sea necesario si usted acepta el propósito de Dios y si usted se encamina y obedece a Dios. ¿Que finalmente va a prevalecer la voluntad de Dios? Sí, pero que nosotros somos responsables de nuestras elecciones. Por favor, no ponga la responsabilidad de su vida en un gobierno, y menos en un gobierno de testarudos o de necios. No ponga su responsabilidad en la responsabilidad diferente a usted mismo. Usted háblele a Dios, pídale a Dios dirección en todo lo que vaya a hacer de hoy en adelante y confíe en lo que Dios le diga que hacer, porque el Dios es el único que le puede hablar a usted con la claridad que usted necesita para tener paz en su corazón y seguridad en la voluntad de Dios. Es más, usted ni siquiera crea en mí, porque yo también dependo de la voluntad de Dios. Confíe en la palabra de Dios, confíe en esa voluntad de Dios. Póngase de pie y vamos a orar.